Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Bienvenidos todos en esta charla de hoy, en este mes bendito de Ramadán. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte nuestro ayuno, nuestro rezo, de todas nuestras buenas acciones. Allahumma amin. En este seminario vamos a tratar un tema muy importante que es los libros en que los musulmanes creemos. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, que es la primera fuente del Islam, nos enseña que los pilares de la fe, o uno de los pilares de la fe, es la creencia en los libros. En sus libros que Él envió, que Él mandó los profetas y mensajeros. Como Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice en el Corán: oh creyentes, crean en Dios, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero. Creen en Dios, en su mensajero, es decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el libro que fue revelado a su mensajero, es decir, el Corán, y en los libros que fueron revelados en el pasado, es decir, antes del Corán. Quien no crea en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, y en el día del juicio habrá caído en un desvío profundo. Y también Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Baqarah, en la penúltima alea de esta sura: el mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor al mensajero. Todos creen en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros, diciendo: no hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros, y dicen: oímos y obedecemos. Perdónanos, Señor nuestro, que ante ti retornaremos para ser juzgados. Entonces es esencial e indispensable la creencia en los libros que Dios había revelado. Ahora, ¿qué es lo que implica creer en los libros? ¿O qué significa creer en los libros? ¿O cuáles son esos libros en que tenemos que creer? Bien. En primer lugar, la creencia en los libros implica 4 asuntos importantes para tener una fe completa en este pilar de la fe. Antes de esto, en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también encontramos que la creencia en los libros sagrados es uno de los pilares de la fe. Cuando el ángel Gabriel se presentó en forma humana ante el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y con la presencia de unos compañeros, el ángel Gabriel le pidió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que le hablara acerca, o que le informara acerca de la fe. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondió: la fe consiste en creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio y en el decreto, sea agradable o desagradable. Entonces vemos que el tercer pilar de la fe es la creencia en los libros sagrados. Creer en sus libros. ¿A qué se refiere sus? ¿De quién? De Dios. Entonces, la creencia en los libros implica, como decía, 4 asuntos importantes para tener una fe completa en los libros. Primero, creer firmemente que Dios envió libros a los profetas y mensajeros. Esto uno. 2, esos libros son completamente palabra de Dios. Son por completo
palabra de Dios, solo de Dios, solamente de Dios. El otro es creer en especial en los libros que Dios mencionó en el último de ellos, con sus nombres en especial, y en general en todos sus libros que Dios informó que había enviado. Y también creer en todos los textos intactos o que coinciden con el Corán, como vamos a explicar. Entonces, ¿cuáles son los libros que Dios mencionó en el último libro, que es el Corán? Pues el Corán en sí, el Evangelio que Dios reveló al profeta Jesús, que la paz sea con él, la Torá, y también se dice los pergaminos que Dios envió al profeta Moisés, que la paz sea con él, los salmos que Dios envió al profeta David, que la paz sea con él, y los pergaminos que fueron enviados al profeta Abraham, que la paz sea con él. 5 libros mencionados con sus nombres en el Corán. El Corán en sí, el, el Evangelio, la Torá, los salmos y los pergaminos. ¿Ya? Esto es en especial. Creemos en otros libros en especial. En general, creemos en todos los libros que Dios envió, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no?, dice que envió otros libros, ¿no?, aparte de estos 5. Eso Dios lo dice en el Corán. También tenemos que creer en todos esos libros, o más bien los textos que no han sido cambiados. Por ejemplo, el Corán, o sea, no es por ejemplo, sino es decir, el Corán es el último libro que Dios envió al profeta Muhammad, al último profeta y mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Corán es el único libro sagrado que no ha sido modificado, ni ha sido cambiado, ni tergiversado por los creyentes o por los religiosos o por la gente. El Corán, tal cual, está en el idioma en que fue revelado, el idioma árabe clásico. Además, los musulmanes que siguen este libro lo practican en su idioma. Rezan en el idioma del Corán. Recitan suras, es decir, capítulos del Corán, en sus rezos. Estando en Perú, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en Egipto, en cualquier parte del mundo, se escucha lo mismo. La misma palabra se recita. Las mismas suras se recitan en el mismo idioma. Ya, bueno, después hablaremos de los demás libros. El Corán, pues si desean los argumentos de su autenticidad, pueden encontrar una charla sobre esto, cómo saber que el Corán es palabra de Dios. Y también si desean saber argumentos sobre la falsedad de los libros anteriores, o sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que han sido cambiados, ¿no?, que ya dejaron de ser sagrados. También pueden encontrar eso en nuestro canal de YouTube, ¿no?, de la Academia Mensajeros de la Paz. Bien, en los anteriores libros, ¿cómo actuamos ante, o cuál es nuestra creencia o sea, acerca de los libros anteriores? Por ejemplo, los que hoy otras personas toman como fuentes, como libros sagrados, como por ejemplo la Biblia, o lo que también se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos son los 2 libros anteriores al Corán, ¿no?
El Corán nos guía. Todo lo que coincide con el Corán lo aceptamos y creemos. Por ejemplo, en la Biblia o el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de la creación del ser humano. Eso sí, creemos también, y coincide con el Corán, la creación de Adán, que es el primer ser humano. Bien, hablan de el paraíso y del infierno. También creemos en esto. Hablan del día del juicio. Creemos en esto, ¿no? Pero lo que va en contra de las enseñanzas del Corán, eso lo rechazamos. Nos damos cuenta que no es palabra de Dios y que sí, bueno, son textos que no son de Dios. Y los textos que no sabemos si coinciden con el Corán y la Sunna o que no coinciden con el Corán y la Sunna, no los creemos ni los rechazamos. No los creemos ni los rechazamos. Bien. Ahora hablando un poco de los libros anteriores. Hasta los seguidores de estos libros dicen que sí fueron cambiados, que esos libros fueron cambiados, que o sea, la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y como ustedes pueden saber, ustedes, mashallah, eh, saben mejor, saben más, que, o sea, no existe el texto original, no existe el texto original. Los cristianos y los judíos ahora, ¿no? Eh, o sea, más bien, aunque los judíos sí también leen su libro en hebreo, ¿no? Pero sí ha sido modificado, ¿no? Como Dios dice en el Corán, y como también la Biblia, que es una junta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo indica también, ¿no? Lo indica, ya que, pues dicen, o sea, cosas falsas, ¿no? Acerca de Dios, acerca de profetas, ¿no? Y, o sea, también mencionan, o sea, asuntos falsos. Y hay diferencias entre los evangelios, ¿no? Por ejemplo, los evangelios fueron escritos años, 30, 40 años después de la elevación, según nosotros creemos, de Jesús al cielo, ¿no? Entonces, y además, entre los evangelios, o sea, Mateo, Juan, Hebreos, etcétera, hay diferencias, ¿no? O sea, este evangelio habla de manera distinta de Jesús, o sea, que este evangelio, ¿no? Un evangelio habla de Jesús como ser humano, pero otro trata de serlo, de, de describirlo como divino, como un ser divino, como un ser que sí puede o que tiene algunas, digamos, tiene alguna divinidad o parte de la divinidad, ¿no? Entonces, entre los evangelios encontramos muchas diferencias, ¿ya? También encontramos que los profetas, por ejemplo, el profeta Lot, que durmió con sus dos hijas. Eso no puede ser, ¿no? Un profeta que es elegido por Dios no puede hacer esto. O sea, o una de las dos, o Dios se equivocó, no sabía que va a hacer esto, y eso es imposible porque Dios es el que sabe todo, ¿no? O Dios sí sabía que va a hacer esto y igual lo hizo profeta. También es imposible, es imposible. Porque Dios no puede enviar a un profeta o un mensajero que tiene que ser el ejemplo y comete esos pecados mayores, ¿no? Entonces, como podemos ver en la Biblia, que cuenta que varios profetas cometen actos de incesto, ¿no? Que tomaban alcohol, ¿no? Y también, eh, o sea, cometían adulterio, ¿no? Y cuenta así cosas inmorales que no pueden, que no pueden ser, ¿no? Que no pueden ser. Bien, como les decía, que si quieren más detalles acerca de esos asuntos,
los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Mensajeros de la Paz. El, el Corán es el único, como decía, es el último libro, ¿no? Que es sagrado, y que sí, lo que, por ejemplo, ustedes leen en la traducción en español, en inglés o lo que sea, eso no es Corán, es su traducción del significado del Corán. El Corán está en árabe y hay varias copias y todos los musulmanes por lo menos saben una sura del Corán, que es Al-Fatiha, ¿no? Porque es necesario saber esta sura para poder rezar y saber por lo menos otra sura también, otra sura. Eh, el Corán por ser el último y también por ser el único libro sagrado, eh, ha sido, ha sido preservado por Dios de toda distorsión y de todo cambio. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita una ley divina. Por más que los humanos establezcan leyes, nunca van a llegar a la perfección, nunca van a llegar a establecer leyes justas y las mejores leyes. Por eso siempre vemos que hacen cambios en las leyes, ¿no? Y también vemos que las leyes no llegan a cubrir 100% las necesidades del humano, ¿no? En varios sectores, en varios ámbitos. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, que nos ha creado, es el que sabe mejor sobre nosotros y sobre lo que necesitamos, ¿no? Entonces, Dios se encargó de preservar el Corán porque la humanidad necesita una ley divina. Necesita saber, digamos, por qué el ser humano está aquí, de dónde viene, ¿no? De dónde vino, a dónde va después de la muerte, qué tiene que hacer aquí, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando compras una máquina, un aparato, lo que sea, que es la primera vez que lo vas a usar, lo compras nuevo, viene con un manual de uso que te enseña cómo funciona, ¿no? Cómo se arma, cómo se desarma de repente, ¿no? Cómo se enchufa, etcétera, ¿no? Te da información de cómo usas ese aparato o esta máquina. Lo mismo, es la primera vez que nosotros los humanos venimos a esta tierra. Por eso el creador nuestro, el creador de esta tierra, nos manda un libro para enseñarnos cómo vivir, cómo utilizar esta vida, cómo usarla, ¿no? Por eso nos guía nos orienta hacia el bien y nos advierte del mal, ¿no? De cometer y seguir el mal. Y el Corán, por esas razones, sustituye y abroga los libros anteriores. Por ejemplo, si igual tenemos hoy la Biblia, el texto original, pero a la vez tenemos el Corán, ¿cuál vamos a seguir? Seguiremos el Corán. ¿Por qué? Porque el Corán viene, sí, con el mismo mensaje de la Biblia, pero con más leyes, ¿no? Con más leyes para la humanidad, ¿no? Entonces, el Corán tenemos que respetarlo, tenemos que quererlo y amarlo, tenemos que creer en todo lo que Dios dice en el Corán, tenemos que aprender, aunque sean suras del Corán, eh, aprender también idioma árabe para saber leerlo, ¿no? Eso sí es recomendable. Eh, entenderlo, comprenderlo, reflexionar sus aleyas y también practicar el Corán, ¿no? Practicar el Corán. Cuando Aisha, que Dios esté complacido con ella, fue preguntada, ¿no? Sobre la ética, el comportamiento del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dijo que su comportamiento era el Corán. Es decir, era el Corán caminando. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, practicaba el Corán, ¿no? En toda su vida, ya que el Corán, o sea, nos enseña todo, nos enseña cómo adorar a Dios, ¿no? Cómo cómo comportarnos con Dios, ¿no? Nos enseña cómo comportarnos con los padres, ¿no? Nos enseña
eh, cómo comportarnos con el cónyuge, cómo educar a nuestros hijos, ¿no? También nos habla de los buenos modales, nos cuenta historias de las cuales aprendemos mucho, ¿no? Que tienen lecciones, que tienen mensajes para nosotros y para nuestra vida, etc. Entonces el Corán es una guía. O sea, en sí, eso es lo que Dios dice en el Corán. El Corán es guía, es cura, ¿no? Para los creyentes, para los que creen en el Corán. Y tenemos que sí obedecer las leyes y las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala que son mencionadas en el Corán y abandonar todo lo que Dios ha prohibido. Abandonar todo lo que Dios ha prohibido. Y por último, miren el cuidado que presta Dios y la atención que presta Dios al ser humano, ¿no? De haberle enviado un libro para enseñarle el bien, para enseñarle el camino en esa tierra, y no dejarlo así tirado o no dejarlo así sin guía, sin orientación, eh, ¿no? Sin nada de esto. Entonces, gracias a Dios, alhamdulillah, nosotros conocemos a Dios a través de su libro, a través también de sus mensajeros, ¿no? Alhamdulillah, tenemos el Corán, podemos leerlo y o sea, el aprender, ¿no? Del Corán y también practicar el Corán. Y también, como todos lo hemos experimentado y también lo vivimos, que el Corán sí nos cambia nuestra actitud, cambia nuestro comportamiento, ¿no? Siempre nos guía hacia el bien, siempre nos guía hacia el bien. Y también para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por este gran regalo, ¿no? Justo estamos en el mes de Ramadán, que es el mes del Corán, y bueno, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita alcanzar la noche bendita del decreto en que comenzó la revelación del Corán o en que bajó el Corán de las tablas protegidas al cielo de la vida mundana. آمين والحمد لله رب العالمين.